Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Encantado. Te voy a hacer unas breves preguntas, si me puedes ayudar. Claro. ¿Me puedes decir, por favor, una breve historia de la Plaza de Toros Quito? Bueno, antes que la Plaza de Toros Quito, lo primero que habría que hacer es decir y contar que la fiesta de los toros en el Ecuador está, como en varios países de América Latina, de América Hispana, desde la época de la colonia, cuando los conquistadores y las primeras misiones católicas llegaron al país y con ellas trajeron los toros que luego fueron los que se lidiaron. El primer registro histórico que hay es en 1545 de un festejo taurino, y después los libros de los cabildos registran varios otros. Así nacieron varias de las ganaderías que luego se afincaron en los páramos, y más adelante se trajo toros de Colombia, toros de España. En Quito concretamente se dieron toros en la Plaza Grande, donde está el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el municipio. Ahí se daban los toros, como en todas las plazas del mundo, eran las plazas mayores de los pueblos donde se daban toros. Después hubo una plaza de toros en lo que se llama la Plaza de las Carnicerías, que es donde está el actual Teatro Sucre, luego en la calle Manuel Larrea, luego en Huangacalle, en el actual Teatro Capitol, la avenida Colombia, y más tarde la Plaza Belmonte, en el mismo emplazamiento de hoy, está desde 1920, antes hubo una que operó cerca de la misma iglesia de San Blas, y luego en lo que se conoce como la Guaragua, la Plaza Arenas, que ahora hay todavía la portada. La Belmonte sigue funcionando. La Plaza Quito se inaugura en marzo de 1960 con toreros famosos ya de España, y se empiezan a hacer las primeras ferias de Quito en 1960, en diciembre. O sea, primero la inauguración y en diciembre las ferias de Quito, ya con grandes figuras, especialmente de España, bueno, también naturalmente de México, de Francia, de Portugal, de Colombia, toreros de distintos países del mundo. Gonzalo, ¿cuál ha sido la faena que tú consideres la mejor de tu carrera y por qué? Eso es difícil de establecer porque son muchas y son muchos años ya, pero hay algunas magníficas, unas aquí en el Ecuador, otras afuera. Hay que decir que en 50 años de ferias estamos hablando de un promedio de quizá 400 corridas de toros en las ferias de Quito, y en lo que a mí respecta, quizás un poco menos, 300 o 280 corridas de toros en Quito. Hay muchas faenas, pero siempre se recuerda las grandes faenas, por ejemplo, del Viti, de Palomo Linares, que hasta indultó 5 toros aquí en Quito, recientemente fallecido, de Paco Camino, de Manolo Martínez. En los últimos años, con mucha fuerza, las faenas de Enrique Ponce, de Julián López el Juli. Y muy importante para los ecuatorianos, el primer torero triunfador nacional de una feria, que fue en 1973, Armando Conde, que era un torero que había tenido mucho éxito de novillero. De modo que son muchas, no podemos dejar de lado otras figuras: Manzanares, el Niño de la Capea, Julio Robles, Roberto Domínguez, hasta los recientes, ¿no? Sebastián Castella, en fin, son tantos y tantos que han pasado por la Plaza de Quito que situar una sola faena es algo bastante difícil. Pero entre los nombres que hemos dado seguramente está alguna de esas grandes faenas. Yo diría que las de Enrique Ponce en los últimos años quizás son las más completas y que resumen toda una historia, porque Ponce es un torero que está en activo hace 27 años y toreó desde las primeras ferias importantes de su vida taurina, también las hizo en Quito. ¿Por qué cree usted que debe seguir dando festejos taurinos en el país? Porque es una tradición cultural. Más allá de las polémicas que hay en el mundo contemporáneo sobre el tema, la realización de las corridas de toros está arraigada. Hemos hablado hace un rato que son, bueno, casi 500 años, ¿no es cierto? Van a ser 500 años en el año 45 de realización de festejos de toros. Porque en cada pueblo de la serranía ecuatoriana se celebran corridas de toros populares, y que las corridas formales a la española ya tienen en el Ecuador mucho más de un siglo. Creo que esas tradiciones culturales hay que respetarlas, y hay que respetar a quienes no gustan de ellas. Ellos pueden no ir a los espectáculos, pero es un tema de libertad individual.
Fuera de eso, es una tradición taurina, cultural, que está arraigada con la pintura. Grandes pintores ecuatorianos se han expresado en materia taurina, como Nelson Román, como Osvaldo Viteri, en fin, algunos otros han sido aficionados a los toros, música taurina y pasodobles ecuatorianos, hay toda una serie de interpretaciones artísticas en el Ecuador y en el mundo que vinculan a la fiesta de los toros. Es decir, es un fenómeno cultural también, porque los aficionados a los toros consideramos que es un arte. Y también, y sobre todas las cosas, porque es un tema de libertades. El pronunciamiento del reciente presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, es muy importante. Respetar en Francia las tradiciones taurinas en los pueblos donde hay. En Francia hay más de 100 corridas de toros al año, corridas de toros con la muerte del toro en la plaza. Y el toro de lidia, aquel que se cría en los páramos o en las haciendas ahora, que viene de la sangre española, es un toro que es criado para morir en el ruedo. No tiene otra finalidad, no son explotaciones de carnes, son toros de lidia, que es una especie que creo que el ser humano está llamado a preservarla, es distinta ya a las demás por la manipulación genética que ha hecho el ser humano y que si deja de haber corridas de toros se extinguiría. Tema de cultura, tema de libertades, tema de derecho individual a asistir a los espectáculos que uno a bien tenga, y tema de muchas personas de no ir si no les gusta. Gonzalo, ¿qué cree que se debe hacer en su punto de vista para que se vuelvan a dar festejos en la Plaza de Toros Quito con tercer tercio? Bueno, lamentablemente en el año 2011 hubo una consulta popular donde con una gran corriente de respaldo político y de modo, desde mi punto de vista, manipulando esa política, se logró, entre varias preguntas, llevar esa consulta popular a ver si en distintos cantones había fiesta. En 96 cantones de todo el país se votó que la fiesta continúe. Lamentablemente en Cayambe, en Sangolquí y en Quito son los tres únicos cantones donde había corridas de toros a la española completas, con muerte, que se suspendieron. Entonces, para poder volver a una consulta como esta, habría que volver a formular una pregunta así, o que venga otros vientos políticos donde el tema de las libertades sea más importante para quienes ejercen el poder. Hay que decir que desde que la Feria de Quito celebró sus últimos festejos en 2011, otras corridas de toros en el Ecuador han florecido. Por ejemplo, en la Plaza de Rebamba ya se han dado corridas con grandes figuras como Enrique Ponce, o en Ambato con Castella, o en La Tacunga con Morante de la Puebla, el Juli, Talavante, grandes figuras de la fiesta contemporánea, el mismo Enrique Ponce, han estado en estas plazas. Y que en la Plaza Belmonte, en San Blas, allá donde se inauguró aquel emplazamiento en 1920, se siguen dando festejos, tanto festivales cuanto corridas, pero sin la muerte del toro. Si la tradición sigue viva, la gente sigue yendo a las plazas en el Ecuador, no veo por qué tenga que interrumpirse. Más allá de corrientes que hay en el Ecuador y en el mundo que piensan lo contrario, pero cualquier cosa que se prohíba no está bien. El ser humano debe decidir con entera libertad lo que debe suceder y no debe suceder en esta materia. Gonzalo, ¿cuál es el recuerdo taurino más antiguo que se te viene en la mente? Un festejo en más o menos el año 67, curiosamente en Buenos Aires, un sitio donde no hay corridas de toros, donde se dio un festejo incruento con algunos toreros aficionados españoles vestidos de luces. Ese es el recuerdo más antiguo, y también lo que se transmitía en esa época en los telediarios, seguramente del Nodo Español, que era un noticiero documental que circulaba por todo el mundo, que también se transmitía en la televisión en la Argentina, donde por ejemplo las faenas del Cordobés, de otras grandes figuras se pasaban en pequeños fragmentos. Y naturalmente los primeros festejos que vi en la Plaza de Toros Quito en el año 69, 70, 71, 72, quizás unos pocos festejos por año, hasta que ya en el 1973 tuve mi primer abono. Gonzalo, ¿qué cree usted que ha sido el mayor aporte de la Feria de Quito para la ciudad? Es que ese es el otro aspecto, porque aparte de este tema cultural, enraizado, como hemos dicho, desde hace casi 500 años en el Ecuador, está el aporte económico. Alrededor de la Feria de Quito, la circulación
económica, las ventas de alimentos, la elaboración y venta de sombreros, de una serie de artículos que están relacionados con la fiesta de los toros, la restauración, restaurantes que cuando había la Feria de Quito había un auge tremendo de la economía en la ciudad, se han visto perjudicados por esto. Yo creo que este reconocimiento de más allá de lo que es estrictamente la corrida de toros, sino de todo lo que gira alrededor, incluso de las personas que trabajan en ganaderías, en las cuadrillas, trabajadores ecuatorianos que tienen derecho a ganarse la vida, es otro aspecto fundamental a tomarse en cuenta. La economía del toro es algo muy, muy importante en varios países del mundo, Francia, Portugal, España y de México hasta Bolivia, donde hay todavía corridas de toros. En Perú, por ejemplo, hay un auge tremendo de las corridas, en Colombia con dificultades existen festejos taurinos, y esto al Ecuador y a Quito le han supuesto sin duda una dinámica económica que es muy digna de tomarse en cuenta. Listo, muchas gracias Gonzalo por recibirme en su casa. Encantado. Gonzalo Ruiz, el mejor periodista taurino en el Ecuador.